Bueno, pues muy buenas noches, amigos de México Libertario. Gracias por conectarse a esta transmisión en directo. Nuestro moderador, Octavio Catalán, bueno, pues está teniendo un poco de problemas para conectarse, pero bueno, vamos a comenzar y en el momento en que él se conecte, bueno, yo le cedería a él con mucho gusto la moderación de este evento. Mientras tanto, bueno, pues yo les tendría que decir que la idea de este foro es analizar este amparo que se presentó hace unos días en Ciudad de México en contra de la plataforma Instagram, que es propietaria, cuya propiedad es de Facebook, y entonces se dirigió hacia Facebook con la idea de, bueno, quejarse porque no se le dejaba a un usuario presentar alguna fotografía dentro de la red de Instagram. Nosotros consideramos que este es un tema importante porque poco a poco puede ir llegando a este sueño que tantos conservadores y estatistas tienen de llegar al control, si no total, al menos una buena parte del control de lo que tiene que ver con las redes sociales. En tal sentido, invitamos a tres distinguidas personas que han expertos que han estado en eventos anteriores y que nos han gustado mucho en sus puntos de vista y que creemos que pueden hacer un aporte muy valioso, muy significativo para el público sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en esta circunstancia. Está con nosotros la licenciada, la doctora, Lisbeth Padilla. Bueno, pues ella ya la conocen de varios eventos que hemos tenido. Ella es catedrática universitaria, escritora, tiene varios libros en su haber, es invitada constante a muchos temas, a muchos foros relacionados con el derecho. Y bueno, pues quisimos tener el punto de vista de un experto en derecho sobre esta demanda levantada en contra de Facebook. Se encuentra también Emilio Saldaña, pienso que también lo hemos tenido en otros eventos. Él es un activo comentarista de los temas digitales. Realmente es una figura muy significativa y muy seguida en todos los medios de comunicación cuando se trata de hablar de cuestiones digitales, y por eso también lo invitamos. Nos parece que puede también tener una gran importancia lo que nos puede decir el día de hoy. Y también invitamos a Sinue Báez. Sinue Báez es un comentarista muy activo, síganlo en sus redes sociales, también participa mucho en lo que tiene que ver la cultura digital, con estos eventos que se realizan en Twitter y en muchas otras actividades que él protagoniza, hablando sobre los temas que tienen que ver con la regulación de redes sociales y la intervención del Estado sobre ellas. Bueno, teniendo tres magníficos expertos, pues yo quisiera comenzar con una introducción por parte de cada uno sobre este tema. Podríamos comenzar con la doctora Padilla y podríamos después ir comenzando con Emilio y después con Sinue para terminar una primera ronda de una aproximación al tema. Muchas gracias y adelante, doctora Padilla. Claro que sí, buenas noches a todas y a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales. Mi querido Víctor, muchísimas gracias por siempre tomarme en consideración. De verdad que para mí es un gusto y un honor estar aquí compartiendo mesa con los grandes, como es mi querido Piso, al cual, bueno, respeto y admiro profundamente. Y también, bueno, a Sinue, muchísimas gracias, Sinue, también. Besos y abrazos, es un gusto y un honor compartir mesa con ustedes. Gracias. Y sí, claro, esto del amparo, ¿no? Un amparo indirecto que se presenta ante los juzgados de distrito en materia administrativa, en contra, precisamente, pudiéramos decir, de un acto
¿no? Que Facebook realiza a través de una de sus plataformas, como lo es Instagram, en donde, bueno, pues no permite la publicación de una fotografía de un usuario. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Inclusive a mí, quiero decirles que yo hablé, ya no sé si decirlo aquí para que no me vayan no vayan a sancionar a cualquiera de nosotros, porque me decía por ahí una persona, no, doctor, es que en lugar de decir H, mejor di el sujeto bajito de alemán, ¿no? Y de bigotito. Y entonces yo empezaba a hablar sobre temas, ustedes saben que yo critico mucho el tema del populismo, y entonces pues yo quería, ¿no? A todos mis seguidores de Facebook, pues quería como que mostrarles, ¿no? Un desarrollo de lo que es el populismo a un estado nazista, a un estado neofascista, y entonces por ahí nombré la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Facebook? De inmediato me bloqueó. Y me dijo, ¿sabes qué? No puedes utilizar esas palabras, por lo tanto te vamos a castigar un mes en donde no te puedes promocionar y un mes en donde no puedes transmitir en vivo. Entonces, bueno, pues evidentemente, ¿no? Uno como está en la cotidianeidad, además de que uno es abogado, yo soy abogada, ¿no? De formación, pues, ¿qué fue lo que hice? No voy a perder mi tiempo, ¿no? Por principio de cuentas, en demandar a Facebook, o interponer un amparo para Facebook, entonces dejo que pase el mes y acabó. Pero resulta que este chico sí lo hizo, ¿no? Resulta que esta persona sí lo hizo. Entonces interpone un amparo indirecto, fue admitido, ¿no? Y además una de las preguntas que como juristas nos podemos hacer es si efectivamente Facebook está actuando como autoridad, ¿no? Porque ustedes saben que el amparo procede en contra de actos de autoridad. Y sobre todo en materia administrativa, esa autoridad debe tener actos de imperio, ¿no? De imperio en contra del administrado. Entonces, de inicio, ¿no? Nosotros pudiéramos decir, no, pues Facebook en primer término no es autoridad, pero también podemos pensar, bueno, pues si en el bloqueo de cuentas bancarias, una institución financiera tampoco es autoridad, pero la ley de amparo le da el carácter de autoridad. Entonces, para que exista, ¿no? Para que pueda tener el carácter de autoridad responsable, Facebook se requieren 3 elementos básicos, ¿no? 3 elementos. El primero es que realice actos equivalentes a los de una autoridad. Me parece que Facebook está realizando este acto porque además ni siquiera necesita la autorización del usuario. Cuando tú abres una cuenta de Facebook, a todas las condiciones, ¿no? A todas las condiciones específicas de lo que determina Facebook te adhieres. Y bueno, también la segunda, que afecten derechos humanos. Fíjense, eso es súper importante en un amparo, ¿no? Que afecten derechos humanos. En este caso, la libertad de expresión. O sea, ¿cómo Facebook no permite expresarme, no? También, por ejemplo, pudiera ser incluso el derecho a acudir ante las autoridades para una resolución. Tenemos derecho a eso, ¿eh? Tenemos derecho a que una autoridad nos admita la demanda de amparo y que resuelva sobre el tema. Entonces, eso está en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por último, para darle entrada a mis queridos amigos y colegas, que sus funciones están determinadas por una norma general. Evidentemente, las funciones de Facebook en este país, claro que están subordinadas a las normas de telecomunicaciones mexicanas. Entonces, ¿qué implica? Claro que puede proceder el amparo, en contra de Facebook y, por supuesto, ha hecho un acto de autoridad, aunque no es un acto de autoridad, es equivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cumple, porque es claro que Facebook actúa de manera unilateral y además actúa de manera obligatoria para todos los usuarios. Entonces, con eso me quedo en este sentido para darle entrada a mis queridos amigos y colegas. Gracias. Por favor. Caray, el tema, bueno, nuevamente gracias, Víctor Hugo, por la consideración y la invitación, y un placer y un honor poder aprender de los invitados y las invitadas el día de hoy y compartir un poco la opinión. Me llaman la atención muchísimas cosas. Comenzábamos preparándonos para quienes ya nos están acompañando, comentando que este tema da para cualquier cantidad de horas o de conversatorios alrededor de todo esto por las múltiples vertientes que hay. Es decir, escuchamos ahorita cómo el impacto que tiene el que a Facebook, el que se otorgue a un ciudadano un amparo indirecto
con Facebook o contra Facebook por la publicación de un contenido desde mi absoluta ignorancia en términos jurídicos y más bien desde mi visión de usuario e integrador de servicios de tecnologías para la información y comunicación, me llama la atención varias cosas. Y la primera es, y seguramente serán argumentos, por favor, Liz y Sinue, que me ayuden o a derribar o me ayuden a entender correctamente. Pero el primero sería, hay un conflicto interesantísimo ahí porque por un lado está una práctica que los usuarios, a los que no estamos acostumbrados los usuarios, uno, no estamos capacitados y tres, nos toma tanto tiempo porque son tan extensos, me refiero a los términos y condiciones de las plataformas, que hay incluso hasta una caricatura de South Park, buenísimo el capítulo en el que pues, uno de los actores del capítulo decide firmar con la prisa que lo hacemos todas y todos, ok, siguiente, ok, acepto. Y a partir de que acepta eso, le empiezan, digamos, a aplicar las consecuencias más graves de los términos y condiciones que aceptó. Básicamente, ya sabrán, o sea, él se vendió completo y a toda su familia y su casa y su todo en los términos y condiciones. Entonces, uno, las plataformas han tenido que ir creciendo. En el caso de Facebook es importante, en el caso de Twitter es también increíble la cantidad de versiones de reglamentos y términos y condiciones para los muy distintos contextos y momentos y las visiones que a esos mismos contextos querrían aplicarles cuando se usan ciertos contenidos, porque al mismo tiempo han enfrentado la imposibilidad que implica el poder hacer una moderación de mayor calidad a nivel más humano, digamos, y entender, me llama la atención porque creo que lo que le pasó a Liz nos ha pasado a todas y a todos. Hemos usado el negro hablando de colores y hemos recibido una llamada de atención que hasta es como de, ay, caray, ¿no? Y el ejemplo que ella nos ponía es igualmente importante. El uso de una palabra misma nos puede implicar estar fuera. Y ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, me parece que en efecto, Facebook tiene la capacidad de actuar como un acto de autoridad, de ejercer un acto de autoridad, porque además, en muchos casos, y esta es una polémica que a nivel mundial ha crecido de manera importante, pues hay ocasiones en que un usuario puede ni siquiera jamás enterarse cuál fue la regla que violó, que derivó en la cancelación de su cuenta. Y aquí lo relevante, y con esto les cedo la palabra a Sinue, parte de lo que me parece muy relevante de analizar y platicar junto con ustedes para con la audiencia el día de hoy, tiene que ver con precisamente esto. Es más, consideremos lo siguiente, dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, hoy hay una cláusula que es sumamente, llama la atención lo similar, que es a la sección de la ley en Estados Unidos de la famosa sección 230, de la que Donald Trump fue particularmente aferrado, ¿no? Y esto quiere decir lo siguiente, la sección 230 dice que los proveedores de contenidos de plataformas como lo son Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto, no son responsables de lo que sus usuarios, digamos, dentro de estas redes, y el que no puedan asumir esta o no deban asumir responsabilidad sobre estos contenidos generado por los usuarios, es interesante porque al mismo tiempo sí están habilitados o sí están empoderados para poder tomar una decisión como que nos suspendan por decir una palabra un mes, y a este respecto no hay, digamos, una contraparte, o no había, que aquí es lo interesante, una contraparte clara para los usuarios en un momento dado para decirlo, ¿no? Y me gustaría mucho platicar en la siguiente participación de lo que ha implicado particularmente con Facebook, uno, la conciliación de sus términos de uso, los datos que tienen registrados o tenían en cada una de sus empresas y que han estado concentrando, cosa que les ha provocado dolores de cabeza, pero que tiene objetivos interesantes, y el trabajo de incluso construir y echar a andar el famoso board de Facebook, este grupo de notables a nivel mundial convocados por Facebook, externos a Facebook, que no reciben sueldo de Facebook y que están, digamos, teóricamente habilitados para poder tomar decisiones de las cuales Facebook sí se compromete a seguir y entender pues la complejidad enorme que hay cuando se meten en la moderación de los contenidos, que ya vemos es un tema importantísimo. Adelante, Sinue.
Gracias. Bueno, buenas noches primeramente y gracias por la invitación a México Libertario, a Víctor, y encantado de estar aquí platicando con ustedes, con mi estimada Liz, mi estimado Pisu. Y bueno, pues yo quiero primeramente aportar contexto, así como que vayamos dibujando un mapa de todas las cosas que están aquí en el panorama, ¿no? De este tema que, como justamente lo platicábamos, pues hay muchísima tela de dónde cortar. Entonces, a ver, como para tratar de ver ahí todo el mapa, ¿no? O al menos una buena parte. Hay varios elementos que van a estar incidiendo en la regulación de las plataformas y de las redes sociales, ¿no? Y uno es las grandes tecnológicas, por un lado. Por otro lado, tenemos ahí a actores que son organismos privados y otros que son organismos públicos. Y bueno, en las grandes tecnológicas, pues como sabemos, son estos gigantes de la tecnología, es Google con su YouTube, con la plataforma, con el sistema operativo Android y todo el ecosistema de servicios de Google. Tenemos a Facebook, que no nada más es Facebook, ¿no? Ya lo decíamos, es Instagram, es WhatsApp, es el Messenger de Facebook, tenemos a Apple, tenemos a Amazon, en fin. Entonces, tenemos estas grandes tecnológicas que ellos primero representan dos riesgos. Representan primero un riesgo económico porque tiene una integración vertical, es decir, tienen toda una serie de servicios que una vez que caemos con ellos como usuarios, pues ya difícilmente podemos movernos porque pues es imposible, según el caso, o a veces muy difícil porque pues no hay alguna alternativa, alguna competencia, algún producto alternativo al cual tengamos que irnos, ¿no? Entonces, pues nos casamos con alguno de ellos y pues ese es el tema ahí, que ellos son oligopolios en el mejor de los casos y en algunos mercados pues son hasta monopolios. Y bueno, pues por ahí es todo un tema que inclusive se ha hablado de partirlos en empresas más pequeñas, etcétera, pero también representan un segundo riesgo que a mi parecer pues es mayor todavía que el riesgo económico, y es el riesgo político, porque ellos controlan o por sus manos pasa gran parte de la conversación pública, ¿no? A través de sus redes sociales, a través de sus plataformas. Entonces, ellos regulan, ellos tienen, como ya justamente lo platicábamos, tienen sus condiciones, tienen sus términos y están aplicando una regulación. Pero la verdad es que la regulación ha sido inconsistente, hay que decirlo, no ha sido pareja, y de nuevo, ya lo comentábamos, no nos queda claro a veces por qué fue la suspensión, por qué fue la sanción, y también vemos a personajes que son sancionados y a otros que no son sancionados, ¿no? Algunos son tolerados y otros no. Y bueno, esto ha derivado aquí, como lo decía Pisu, ¿no? Que se creó este Oversight Board para poder estar, que es independiente, ¿no? Para poder estar, ser como una especie de tribunal, de un organismo regulador en la parte de Facebook, ¿no? Pero bueno, no ha sido consistente. Y también tenemos otro punto muy importante que yo veo ahí, que es que los fundadores de estas plataformas son mayormente de una ideología progresista, que no estoy juzgando las cualidades o no de esta corriente, pero lo que quiero decir con esto es que quiero subrayar que ellos pues van a tener un sesgo al final de cuentas, ¿no? Y que pues muchos podrán estar de acuerdo con su manera de ver las cosas y pues muchos podrán no estar de acuerdo. Entonces ellos van a tener intereses, ellos van a tener una agenda ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las grandes tecnológicas y ahí está su autorregulación que ellos hacen. Ahora, tenemos al gobierno, tenemos a los gobiernos, ¿no? Tenemos al gobierno de Estados Unidos, ya lo mencionaba Pisu, que está esta sección 230, que es parte
parte de el acta de la decencia en las comunicaciones. Tiene un nombre ahí medio puritano, pero así se llama, el acta de la decencia de las comunicaciones, que es esta ley, ¿no? Y pues se habla que la sección 230 se le tiene en gran estima, Silicon Valley la tiene en gran estima, y igual los políticos en Estados Unidos la tienen en gran estima, y no tienen una relación de amor y odio ahí con ella, pero la tienen en gran estima porque dicen, pues es casi, vamos, algo muy sagrado, es lo que le dio para adelante al Internet, es lo que ha fomentado el desarrollo, es el Atlas que carga el mundo del Internet y que lo tiene ahí girando, ¿no? Y que motiva la innovación y todo eso. Esa parte, pues, pudiera ser debatible, pero bueno, ellos la consideran así, y y eso, pues es lo que básicamente les dice a las plataformas, pues mira, tú no eres, ya lo decía Piso, ¿no? Tú no eres un editor, pues, tú no hay problema, ¿no? Y tiene un segundo párrafo en donde dice, mira, si tú vas a regular, pues tú regúlale con confianza, que nadie te va, si lo haces de buena fe, pues no te vamos a demandar por tratar ahí de hacer control sobre cosas que son ilegales y que no puedes decir, bueno, ahí está, por ese lado. Y luego tenemos la parte de los organismos, estos organismos autónomos que son nombrados por el gobierno y que, bueno, pues no son como que tampoco la panacea, porque de pronto puede haber conflicto de intereses a futuro. Ahí los reguladores, pues su campo de trabajo en el futuro, pues es la industria que regulan, entonces como que tampoco no es la solución a todos los males. Y finalmente tenemos algunas organizaciones privadas en donde ahí destacan ciertas universidades que estas universidades han sido tradicionalmente muy, vamos a decirlo por utilizar algún adjetivo, como con una especie de guardianes, con una especie de porteros pero ellos van más por la verdad, o sea, ellos van más sobre temas de las noticias falsas, ¿no? Entonces, pues los tenemos a ellos ahí. También hay medios que son muy activos en esa parte de ir pugnando, de ir trayendo a la visibilidad pública y de llamar la atención sobre la parte de como la calidad del contenido. Entonces, pues bueno, tenemos a todo este panorama, grandes tecnológicas, gobierno y privados, que entre todos pues están influenciando, unos están influyendo, otros están regulando redes sociales y ¿cómo se llama? Y redes sociales y gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí lo dejo, a ver si ahorita más adelante en la conversación podemos hacer acercamiento a cada uno de estos, porque pues da para mucho, pero ahí ya lo dejo ahí el mapa y pues cedo ahí el micrófono. Gracias, Simón, gracias, Pinto, gracias, doctora. Ahora bien, yo creo que hay aquí un elemento común con distintas variantes en las intervenciones de los tres, y es asumir, bueno, los libertarios sabemos mucho esto, que todo poder que no se controla tiende a abusar de dicho poder. El poder no tiende a ser responsable, sino más bien todo lo contrario. Pero yo quisiera, pero a mí tengo una duda. En el caso de Facebook o Twitter o cualquier red social, les falta un elemento sustantivo que sí tienen los gobiernos, que es la capacidad de coacción. Es decir, si yo no cumplo sus políticas, sus normas, si dejo de usarla, bueno, pues voy a dar a la cárcel en el caso del Estado mexicano o de cualquier otro Estado, dejar de pagar impuestos, faltar al respeto a alguna autoridad, rebelarme en contra de ella, cosa que no existe en contra de las redes sociales, me parece. Ciertamente, si no me equivoco, hablaba de que son oligopolios que tienen todo integrado y que, bueno, es muy difícil salirse, pero sí se puede salir. Recordemos todo este movimiento que hubo a razón del expresidente Trump, en donde fue también un gran surgimiento de otras redes sociales que aún siguen
o bien el desplazamiento de plataformas como WhatsApp por Telegram y algunas otras. Es decir, sí se puede, pero no sé, realmente sí podemos pensar que las redes sociales actuales, tipo Facebook, que es la más prominente y la más grande, pueden equipararse con gobierno, debe de controlárseles como a gobierno y tienen todas estas características de abuso que un oligopolio puede establecer. Doctora. Claro que sí, Víctor. No, bueno, primero para mí, y yo creo que igual que ustedes, es un honor ser libertaria, ¿no? O sea, yo la verdad no estoy a favor del control por parte de los gobiernos, pero eso no implica, esto de ninguna manera implica que la norma jurídica no se deba observar o que no se pueda crear norma jurídica, ¿no? Para efecto de que al igual que la ley pone límites en la potestad punitiva del Estado, igual la norma jurídica debe poner límites, ¿no?, a las empresas. Porque también, y a mí lo que dijo Sinué me pareció, y también lo que dijo Pisu, me pareció súper importante, en el sentido de que son grandes empresas, son empresas millonarias, no son empresas que tienen su base económica en los usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, son transnacionales. Y también me parece que la parte de la norma transnacional o la convencionalidad, como le quieran llamar, es importante que se observara y es importante que se aplicara. Sí, claro, ya existe específicamente normas internacionales con respecto al punto, ¿no?, de la determinación sobre este tipo de plataformas. Sin embargo, creo que México se ha quedado corto, ¿no? Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, si se sigue avanzando, ojalá, y que la persona que haya presentado el amparo indirecto lo lleve hasta las últimas consecuencias, me parece que los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a tener que pronunciar, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, pues evidentemente que Facebook, ¿no?, ya se emitieron, además se emitieron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, en los cuales, bueno, fueron retomados por Facebook en su política corporativa de derechos humanos. Y nosotros como juristas, ¿no?, lo primero que observamos es la violación del derecho humano. Y un derecho humano no solamente se encuentra a nivel local, a nivel doméstico, ¿no?, en la norma jurídica, sino que lo tenemos a nivel internacional. Yo creo que lo más significativo que tenemos en materia de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos y, bueno, todos sus protocolos adicionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana por los expertos, pero también, ¿no?, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la ONU, donde también existen sentencias, donde también existen opiniones consultivas. Entonces, yo sí quiero ser muy clara en este sentido, ¿no? Independientemente de que no se encuentre regulado en el Estado mexicano, si se violenta un derecho humano, nuestras autoridades están obligadas a observar estos derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Esto implica, evidentemente, que Facebook, o sea, al estar aquí en México y al violar derechos humanos, y como yo lo comenté en mi primera intervención, que reúne todos los requisitos para que tenga una equivalencia hacia un acto de autoridad, no puede violar derechos humanos. O sea, como quien dice, no puede hacer lo que considere, ¿no? Entonces, bueno, yo como libertaria, insisto, creo que sería un error que se emitiera una norma jurídica en el sentido de que el Estado pudiera alinear o determinar políticas para controlar a Facebook. No, esto no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es que el Estado, ¿no?, específicamente a través de sus tribunales, proteja los derechos humanos que sean vulnerados, ¿no?, a través de los principios de legalidad, a través del principio de proporcionalidad, a través también del principio de presunción de inocencia, a través de la libertad de expresión, ¿no? Sanciones. Y por otro lado, independientemente del tema económico, ¿no?, que claro, podemos decir incluso que Facebook, con respecto a Producto Interno Bruto, ¿no?, es muchísimo más fuerte que
cualquier estado, ¿verdad? O sea, económicamente es gran estado, o sea, estoy haciendo no la equivalencia, sino determinar cuáles son las obligaciones que pudieran tener desde una perspectiva jurídica. También un derecho humano cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si Facebook vulnera un derecho humano, lo tiene que pagar, lo tiene que resarcir, ¿no? Y en los protocolos de actuación de la Corte Interamericana, inclusive en la norma mexicana, existen los fundamentos, los argumentos para determinar cómo tiene que reparar el daño. Y una base de la reparación del daño es esa. Entonces va a ser súper interesante saber qué dicen primero, ¿no? El juzgado en materia administrativa, donde se hizo este juicio, y segundo, los tribunales colegiados, tercero, cuál va a ser, ¿no?, el previo informe justificado que va a dar Facebook, ¿no?, en la normatividad mexicana, de revisión, que van a resolver los tribunales colegiados, si van a emitir tesis, ¿no?, si van a emitir tesis con respecto a la resolución, ¿no?, en ese sentido, y si Facebook es capaz de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que yo sí les puedo decir es que creo que sí tiene responsabilidad Facebook, de verdad, analizando el tema, creo que debe reparar el daño, creo que se debe regir por las normas mexicanas y además debe observar puntualmente la resolución de nuestros tribunales internacionales. Entonces, es súper bueno esto porque pues ya vamos a tener, ¿no?, lo que señale, que ya hay algunas cosas, pero solamente como dato de prueba. O sea, la verdad yo no he visto una resolución en el sentido de que estas plataformas digitales puedan violar derechos humanos como en su equivalencia como una autoridad, como un acto de autoridad. Sí he visto, por ejemplo, resoluciones en donde se toman como datos de prueba, bueno, pues fotografías, videos que se retomen de las plataformas digitales. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué nos dicen, pero sí creo que debemos estar atentos. Debemos estar atentos con respecto a la parte, ¿no?, a la parte económica, a la parte control, como bien lo dijo Sinue, ¿no?, la parte del control político que implican estas plataformas, ¿no? Ya lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Dice, no, benditas plataformas, porque una plataforma política, lo que antes era la televisión, ¿se acuerdan? Que puedes crear a un sujeto, lo puedes hacer el mesías y puede llegar incluso a ser presidente de la República. Lo mismo, las redes sociales son lo mismo, tienen un poder político, un poder económico, te crean una realidad, ¿no?, en donde que ni siquiera existe, pero que los sujetos se ven inmersos en ellas. Entonces, pues en ese sentido también deben, ¿no?, específicamente respetar los derechos humanos, me parece, Víctor, Pisu y Sinue. Con esto yo termino mi segunda participación. Gracias. Gracias, Liz. Emilio, ¿qué piensas tú de esto de equiparar a Facebook como una autoridad y que, bueno, pues entonces que llegue una autoridad más grande que es el Estado a controlar, claro? Entonces, pues bueno, pues esa es la gran delicia, eso es el objetivo que muchas veces busca el Estado. Pero también, claro, hay que reconocer que muchas veces las redes sociales no han sido responsables. El caso de Cambridge Analytica es un buen ejemplo de esa falta de responsabilidad por parte de las redes sociales. ¿Tú qué piensas, Pisu, de este tema de aplicarles alguna especie de control a las redes sociales? Mi temor es quién sería el encargado de aplicar. Sí, antes que otra cosa, tengo que tomar un espacio para agradecer nuevamente el poder estar participando. Me siento tan interesado como estoy seguro estará la audiencia que nos está acompañando, porque las explicaciones y visiones que nos está compartiendo Liz me parecen realmente interesantes, impecables desde la visión de una visión jurídica de la cual carecemos normalmente los usuarios. Entonces, escucho muchas cosas y la verdad es que les debo decir que varias veces en mi cabecita la reacción ha sido, ¿te cae que tengo ese derecho? ¿Te cae que eso? Claro, tiene sentido. Si hablamos de derechos humanos, no estamos atenidos a una frontera,
a una frontera digital, ¿no? La autoridad tendría que intervenir, así lo esperaría uno. Y yo no entiendo por qué la mayoría de usuarios, yo pues adelante de la fila, cuando llegamos a ese límite, lo descartamos en lo digital. Y yo les diría, quizá mi defensa inicialmente, qué bueno que escucha uno y pone atención, pero mi defensa inicialmente habría ido en, a ver, el usuario firmó unos términos de uso y condiciones y estuvo de acuerdo, entre otras cosas, en las reglas de los contenidos que pone cada plataforma, un poquito la regla que ponemos cada quien en esta analogía cuando entran las visitas a nuestra casa, y habrá ciertos comportamientos que puedan o no ser aceptables, pero más bien están regulados o acotados por las reglas que yo pongo en mi propia casa. Pero bajo lo que acabamos de escuchar de Liz, pues es un poquito sí, pero aún dentro de tu propia casa, pues la violación de los derechos humanos implica un acto en el que la autoridad tiene que intervenir en tu propia casa, no te conviertes en rey absoluto y ultra omnipotente, ¿no? Ahora, hablando de poder, hay un hecho que me parece que es innegable y que ha venido cambiando con el tiempo, pero la realidad es que el poder que han amasado las plataformas digitales a ellas mismas los tomó por sorpresa. En algún momento se dieron cuenta que la conversación política estaba sucediendo ahí, que el comportamiento de actualización informativa. No obstante, hoy el gran ataque que tenemos en términos de infodemia y de noticias falsas y todo esto, pues bueno, Twitter tuvo uno de sus momentos históricos de relevancia en aquel avión que cayó en el río Hudson y nos comenzaron a reportar cómo estaba en ese momento sucediendo la cosa y empezamos a entender la relevancia que en este caso Twitter tenía con el momento instantáneo y la posibilidad de todos de compartir lo que estaba sucediendo. Y en el caso de Facebook, de un día para otro nos vimos con que estábamos reunidos con todas nuestras comunidades, desde nuestras tías y abuelitas de la vela perpetua y los piolines, hasta nuestros jefes de trabajo y nuestros amigos y todas nuestras comunidades estábamos compartiendo cosas ahí. Y a partir de los accidentes que ha existido con los datos, hemos visto crecer un dilema muy particular, el dilema de a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, más personalizada la experiencia, y eso es buenísimo, ¿no? Excepto cuando alguien toma nuestro Spotify 15 minutos y nos lo regresa, porque entonces ya sabemos que vamos a pagar durante una semana el cambio de tipo de género musical infligido. Pero la personalización en ese sentido, la inteligencia artificial que está tratando de acercarnos contenido que nos sea naturalmente relevante y además útil, me parece que es fantástica. Sin embargo, y aquí el dilema, es que a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, pues es mucho mayor, por supuesto, o crece también el riesgo de un accidente con mis datos o de un uso no autorizado de mis datos. Y aquí están las canastas donde hoy guardamos a Cambridge Analytica y a todo esto que hemos estado comentando, pero que sin embargo, o sea, que han representado un impacto tanto en la credibilidad que los usuarios tenemos en las plataformas digitales del tratamiento de nuestros datos, porque claramente no fue tan impecable como se habría deseado, pero al mismo tiempo también hemos visto nos han explicado claramente cómo aplicando la malosidad, el lado oscuro de la fuerza, pues puedo utilizar la personalización de información para fines para los que el usuario no estamos incluso aprobando esa experiencia. Y aquí, antes de pasarle el micrófono a Sinue, comentar que un par de cosas. Dentro de la sección 230 que estábamos comentando, esta ley en Estados Unidos, que hay una cláusula en nuestro Tratado de Libre Comercio muy similar, hay incluso un libro muy interesante que se llama 26 palabras sobre las que se sustenta el Internet. Y estas 26 palabras, más o menos en inglés, sí son 26, dicen, ningún proveedor o usuario de un servicio de cómputo interactivo deberá ser tratado como el responsable de la publicación o quien representa ningún tipo de información provista por otro proveedor de contenido dentro de la plataforma, ¿no? Y estas 26 palabras, este libro, trata precisamente de por qué esto ha hecho factible que el Internet social que hoy conocemos sea factible. Sin embargo, y con esto cerraría, tocaba
tocaban tanto Liz como Sinue en su participación un tema que me parece muy particular. Esta autorregulación sobre la cual las mismas plataformas digitales, conscientes de que han amasado un poder económico, político, y hoy vemos en todos los sentidos tan relevante, a los acercamientos que el gobierno de Estados Unidos y que en la Unión Europea se han llevado ya de tratar de controlar esto que ellos entienden como un monopolio. Primero, el tema de la discusión de si son o no un monopolio es muy interesante, porque en Google podrías hablar de un monopolio en un sentido, pero puedo escoger cualquier otra herramienta de búsqueda y cualquier otro tipo de calendario y cualquier otro tipo de procesador de palabras, y eso quiere decir que entonces no estoy obligado por las circunstancias a únicamente usar su producto. Con Apple lo mismo, con Facebook lo mismo. Entonces, aquí lo relevante que quiero resaltar es, a lo largo de la historia, hemos visto que los monopolios, incluso desde la concepción que pudiéramos otorgarle de sí un monopolio a un Facebook, lo que sí hemos visto es que a lo largo de la historia los monopolios de tecnológicas no han funcionado. Uno, han terminado por viciar el entorno, y dos, no han sido capaces, no obstante lo han ofrecido, y lo han ofrecido nuestros modernos tecnológicos actualmente, autorregularse. Han dicho, no, gobierno, no es necesario que metas la mano, yo solito ahorita hago más reglas, me modero y me controlo, pero no necesitas intervenir. Y la realidad, me temo, es que la experiencia a lo largo de la historia nos ha dicho que no ha habido monopolio que haya sido capaz de autorregularse correctamente y ha requerido de la intervención en algún momento del Estado. Entonces, estamos también ante una batalla muy interesante de los poderes en los que se han convertido estas plataformas, y creo que ahí, desafortunado para nosotros y maravillosamente explicado por Liz, están muchos de los derechos que como usuarios no estamos ejerciendo correctamente, ¿no? Adelante, por favor. Sinue, por favor, adelante. Gracias. Bueno, pues aquí yo veo primero que las redes sociales y las plataformas, pues está complicado la parte de la regulación que vamos, tiene que existir una cierta regulación, pero coincidimos en que como libertarios, pues no puede ser esta regulación tan extrema, ¿no? Entonces, yo soy pro de un mínimo de reglas para tener un máximo de libertades, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, como son, pues son entidades privadas por un lado, ¿no? O sea, como que no les encontramos el modo porque pues, no encontramos cómo clasificarlas porque son entidades privadas, pero el discurso público transita por ellas y el discurso político también, y vamos, pues es, vamos, la democracia misma está ahí interactuándose, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos, a ver, pues es que son privados, pero también por ahí transitan cosas de interés público. Y luego tenemos el tema de nuevo, la famosa 230, en donde te dice, pues tú no eres, tú como plataforma, pues tú no eres un editor, tú no eres un publicador de contenido. Pero entonces, cuando estas redes y plataformas se empiezan a autorregular, pues viéndolo estrictamente, pues se están convirtiendo en editores, porque le están metiendo mano a la conversación, pero también pues tiene que ser así, porque vamos, la libertad de expresión, mucha gente pues piensa que es literal, que es una cuestión ilimitada, ¿no? Y cuando comprendes que vamos, aplican restricciones, que es un concepto nominal, que es una convención, porque donde, vamos, terminan, donde empieza el derecho de otros, ¿no? El que tú no puedes difamar, el derecho a la dignidad, inclusive temas de propiedad intelectual. Entonces, pues evidentemente que tiene que haber una cierta regulación, una cierta moderación del discurso que hay ahí. Entonces, pues no les encontramos el modo, porque hay todas estas fuerzas que se contraponen. Y por otro lado, una cosa muy importante es que estas redes amplifican el discurso. Por un lado, se les dota de unos ciertos poderes
en donde se dice, no, pues es que las redes pues están matando, nos dice Joe Biden por un lado, ¿no? Las atacan por los dos lados, pero les confieren diferentes grados. Entonces tenemos a un Joe Biden que dice, es que las redes nos están matando, pero yo no creo que sea así de esa manera, sino que él se refiere a la desinformación con respecto a la pandemia del COVID. Entonces, pues no es así. Este discurso ya estaba, digo, tampoco es por defender a las redes sociales, porque al final las redes sociales hacen dinero de la información mala, lo mismo que de la buena, ¿no? Entonces, pero tampoco es para defender a las redes, pero sí es para poner la responsabilidad y es darle peso a cada cosa. Las redes sí amplifican, pero amplifican un discurso que ya estaba ahí y a lo mejor sí llega más rápido, sí llega a más personas, pero tampoco son mágicas en cuanto al nivel de persuasión que pudieran tener, ¿no? A lo mejor sí son cuasi mágicas cuando vemos cuestiones como que, pues haciendo el análisis de tus datos, pues a lo mejor te entregan insights, te entregan información muy valiosa para actuar y para poder enfocar a tu público, como fue el caso de Cambridge Analytica, pero vamos, no es que haya magia. Y entonces tenemos esto donde tenemos que darle su verdadera dimensión y decir, pues sí, no es hasta acá, no es aquí tampoco, pero es una cierta medida, tiene tanta responsabilidad el usuario como lo tiene también esta red social, estas plataformas. Pero tenemos un dilema también, porque, vamos, ¿qué hacemos? Si no hay ninguna moderación, si no hay ninguna regulación, pues esto se puede convertir en algo bastante incivilizado y vamos a incurrir en la ilegalidad en algún punto. Pero si regulamos, pues ¿quién regula? Va a regular el gobierno y ahí tenemos la actuación de la sección 230 y la experiencia nos ha mostrado que ha desincentivado la moderación por parte de las redes sociales porque se ha desvirtuado, porque de nuevo, repasando, dice, tú no eres ningún editor, y tú, si quieres moderar de buena fe, si vemos que haces el intento, pues sale, no te vamos no te vas a sancionar, pero ha sido todo lo contrario, los ha desincentivado de moderar lo que tal vez tendrían que moderar, y hemos visto fallos en donde alguien sale difamado y le han dicho, pues no, el fallo es a favor de la red social porque la red social no es ningún editor, aquí todo se provee tal cual. Y hemos visto también casos contrarios en donde alguien alguien resulta ser difamado y entonces le dicen a la plataforma, a la red social, pues mira, como tú sí haces un intento ahí de moderar, pues sí estás cayendo ya más como editor y pues te pasaste, ¿no? Entonces te vamos a sancionar. Entonces el gobierno en esa actuación pues no está dejando satisfecho a la sociedad. Tenemos esa experiencia de Estados Unidos en donde es atacada tanto por la 230, por demócratas y por republicanos. Los demócratas, de nuevo, creen que regula muy poco y los republicanos creen que regula demasiado porque no los deja hablar. Tenemos caso emblemático Donald Trump. Entonces, por los dos lados, pero en realidad no la quieren, pues no le quieren hacer cambios porque dicen justamente, como ya comentaba Pisu, que pues es el motor que ha incentivado la economía y la innovación, que pudiera ser discutible porque a lo mejor vemos la experiencia de otras plataformas, de otras tecnológicas que han florecido sin necesidad de esta ley, pero bueno, vamos, así es como la tienen. Y por otro lado, en la parte de las empresas, si las empresas, estos particulares, si ellos también regulan de nuevo, como ya lo decía en mi intervención, ellas van a tener sesgos, ellos van a tener unos ciertos intereses. Entonces, el tema, pues no está fácil. En mi mundo ideal sería, que suceda lo mismo que
en el espacio público. Es decir, que si alguien tiene algún tema, algún problema, alguna inconformidad, pues bueno, que recurra a las instancias legales, es decir, una muy poca moderación de las redes sociales. Y claro, pues sí, tiene la desventaja de que pues, las resoluciones a esto pues, no son inmediatas. Yo creo que la regulación que existe por parte de tanto de gobierno como la autorregulación que hacen las redes sociales, yo creo que ya es demasiada. Yo creo que yo diría, ya no le muevan, nada más vamos afinándola, vamos, por ejemplo, estos mecanismos de inteligencia artificial que para hacer la regulación y todo, pues vamos puliéndolos porque todavía tienen deficiencias, etcétera, porque no alcanzan a moderar todo. Y bueno, pues yo diría, ya con estas cosas que están, con estos mecanismos que están puestos en su lugar, puede haber contrapesos de las cosas, ¿no? Las redes tienen estas condiciones y el gobierno tiene estas regulaciones y pues ahí pueden servir de contrapeso si vamos afinando las cosas que existen, pero yo diría ya no intervengamos más, ¿no? Bien, cómo no. Ahora bien, aquí en redes hay una discusión que no me quisiera meter en relación con los derechos humanos y la Declaración Universal y Estados Unidos, pero yo me quisiera detener en algo que escribió Nelson Ruiz, que decía Nelson Ruiz, si lo localizo, dice, si el gobierno va a comenzar a meterse de esa manera, no, eso es un comentario posterior. Dice, Facebook es una empresa privada y su ganancia está basada en los anuncios publicitarios. A los usuarios no nos cobra nada y tiene su propio código de conducta, el cual nos rige, que nos guste o no, es privado. Doctora, podemos confiar en un estado casi delincuencial como es el mexicano, como para que se meta a regular las redes sociales. Yo he aprendido mucho de todo lo que usted ha dicho en relación con cómo el Estado mexicano viola sistemáticamente los derechos humanos. Y ahí tenemos tantas regulaciones recientes en los últimos 3 años, la de prescripción de dominio, la de cárcel preventiva, en fin, tantas cosas. Si le damos el poder al Estado mexicano de intervenir en la regulación de redes sociales, ¿no nos va a salir peor el caldo que las albóndigas? Sí, Vic, muchísimas gracias. Sí, no, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, me parece que el hecho de que el Poder Judicial intervenga, ¿no? El Poder Judicial lo único que hace es un control de constitucionalidad en la actuación de las autoridades, en este caso de Facebook. Bueno, pues definitivamente ya vimos, ¿no?, que tiene acto de autoridad. Entonces, ¿qué es un acto de autoridad? Está actuando como una autoridad, es equivalente a un acto de autoridad. Así lo ha señalado la Suprema Corte en otros casos. Yo di el ejemplo, ¿no?, del bloqueo de cuentas bancarias por parte de las instituciones financieras, en donde evidentemente están actuando, ¿no?, como autoridades. Pero bueno, pues evidentemente hay personas neófitas, ¿no?, que no entienden entre esa diferencia entre lo que implica un control del Poder Judicial, ¿no?, un control del Estado únicamente en la aplicación de la norma jurídica. No entienden que el Estado, ¿verdad?, no tiene por qué intervenir en la parte de la economía. Eso es ser un libertario. No quiere decir que si eres un libertario, pues el Estado pues no va a poder aplicar la norma jurídica, por favor. Y también, bueno, pues determinar cuáles son la parte de las competencias, ¿no? La competencia, porque aquí en la red social tú hablabas de la discusión que están señalando que, bueno, pues Facebook pertenece a Estados Unidos, entonces tenemos que abocarnos a la norma norteamericana. No, desde el punto de vista jurídico eso es una tontería, definitivamente, ¿no? Es algo así como que en el Estado mexicano, si te violentan un derecho humano, este tipo de empresas, pues entonces tú tienes que determinar que pues está bien, ¿no? Y que te puedes retirar. No, momento, espérense tantito.
Si bien es cierto que Estados Unidos no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, ello no implica que pueda venir una empresa norteamericana y se tiene que adecuar a las normas mexicanas. Y México, pues evidentemente, pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Y lo que va a hacer el Poder Judicial, insisto, la parte de la trinidad, ¿no?, del liberalismo, es específicamente la privatización, el recorte al gasto público y que el Estado no interviene. Pero ojo, en la economía, Pero el Estado, ¿no?, incluso en un liberalismo, ¿no?, el Estado puede determinar la propia competencia económica. Entonces, creo que por ahí a mucha gente le hace falta estudio, conocimiento, ¿no? Y me parece que en este caso de Facebook, evidentemente, la intervención del Poder Judicial es necesaria en la violación de los derechos humanos. Entonces, si formamos parte, ¿no?, de un sistema interamericano, claro que el Poder Judicial, y yo lo auguro, y bueno, pues cuando eso suceda lo voy a subir a mis redes sociales, debe haber, porque en términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos derecho a recurrir a los tribunales, por supuesto, tenemos derecho a que se pronuncien los tribunales, sea de forma positiva nuestra pretensión o de forma negativa. Y en este caso, el juzgado de distrito se va a tener que pronunciar. Y dudo mucho que el juzgado de distrito, ¿no?, pueda argumentar con un tema de bajísimo nivel, pues estamos hablando de un nivel chiquitito, ¿no?, de cerebro chiquitito, que Facebook tiene nacionalidad, digamos, entre comillas, ¿no?, de Estados Unidos de América, y por eso se debe regir por sus propias normas, y que por ende, pues no puede entrar al sistema interamericano de derechos humanos. No, desde una perspectiva jurídica eso es una tontería. Nosotros tenemos nuestras propias normas, tenemos firmados tratados internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos desde hace 43 años, y es un tratado internacional, pertenecemos a la ONU. Facebook, dentro de sus propias normas, ¿verdad?, también hace suyos esos tratados internacionales. Ustedes chequenlo, ya les di el nombre de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, eso no implica que el Estado intervenga, por favor, no. Implica que el Poder Judicial tiene que proteger los derechos humanos de las personas, sea física o sea moral. O sea, no podemos determinar que porque somos libertarios, entonces el Estado pues que se quede viendo nada más, y bueno, pues que Facebook haga lo que se le dé la regalada gana. Me parece que no. Y ahí insisto, creo que por ahí el juzgado de distrito, los tribunales colegiados, pues emitirán alguna resolución, porque esto, a ver, se tiene que regular. No estoy diciendo desde una perspectiva estatal, desde una perspectiva jurídica se tiene que regular. Claro, como tú dices, si el Estado interviene para regular, ¿no? O sea, estoy hablando de la regulación de la actuación, no que creen una norma jurídica como lo hicieron en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde evidentemente violentan derechos humanos, no como lo hacen con el bloqueo de cuentas bancarias, donde evidentemente violentan derechos humanos, ¿no? Entonces, no así, pero sí regular la actuación de las autoridades. Claro, si el Estado mexicano interviniera, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, de coartar la libertad de expresión, ¿no?, en Facebook, que sí puedes y que no puedes, bueno, ahí estaríamos mal, igual que lo que está haciendo Facebook, ¿no?, coartar la libertad de expresión. Entonces, pero independientemente también la libertad de expresión que implica, ¿no?, al efecto de dañar a otra persona o dañar, ¿no?, intereses morales incluso, que bueno, yo tengo problema con esos temas, la moralidad y la ética no son lo mío, porque pues eso depende del ejercicio de poder en turno. Entonces, eso era lo que yo quería aclarar, Víctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz. Miren, ya se encuentra con nosotros Octavio Catalán. Gracias, Octavio, qué bueno que resolviste el problema que te estaba aconteciendo. Ya estamos finalizando, pero yo te cedo la moderación para que concluyas, bueno, con un par de preguntas más a nuestros ponentes. Muchas gracias por tu preocupación y por tu atención de estar aquí, Octavio. Y bueno, yo los dejo y me concentro en el manejo de las redes sociales de este evento. Gracias a todos. Pues antes que nada, muchas gracias, Víctor, por la coordinación de este foro, que era lo podríamos decir de muchas formas, pero había una preocupación por hacer una lluvia de ideas y pelotear algunos conceptos
y agradezco también a los ponentes. He tratado de escuchar los últimos minutos, lo que han estado diciendo. Y yo creo que hay varias partes donde a lo mejor yo me perdí un poquito por el retraso, que además le ofrezco una disculpa a toda la audiencia, a todo el público, pero creo que hay una primer parte, que es la pura admisión del amparo. Y la pura admisión del amparo a muchos los escandaliza. ¿Cómo es posible que el Estado... No, a ver, el amparo ha evolucionado demasiado y hoy no debería de escandalizar a nadie que se le haya dado entrada. No sé si en ese sentido, Liz, fue una primera parte de tu intervención, pero creo que en lo último que dijiste tenías mucha razón. O sea, no tendríamos por qué escandalizarnos en que un juez admita una denuncia, una demanda de amparo en este sentido. Pero lo que llama mucho la atención, y yo creo que la audiencia, y más desde México Libertario, debe de estar preocupada, es hasta dónde la libertad, el reclamo en el ejercicio de la libertad de expresión va a ir por encima de la propiedad privada. Es decir, yo pongo en mi casa mis reglas. Es decir, tú no vienes aquí a gritar. Y si yo considero que aquí gritas, pues en mi casa te puedo sancionar. Pero parecería que como Facebook fue exitoso y creció a un nivel mayúsculo, y hoy dicen en algunos lugares, este es el espacio del debate público, pues entonces tiene que estar regulado. Entonces, quiere decir que el éxito de un empresario es su propia soga al cuello, porque entonces van a llegar un montón de entes a decirte cómo deben de estar las normas en aras de la regulación de un espacio privado. Y lo digo porque entonces vamos a llevar este ejemplo al extremo. Si este ejemplo lo llevamos al extremo, entonces en aras de de una serie de libertades, podría llegar alguien a una iglesia, en el caso, por ejemplo, de la comunidad LGBT, etcétera, a reclamar a través de un amparo que pues una iglesia los case, por ejemplo, porque entonces están violando una serie de derechos. O sea, es ahí donde el tema es sensible, donde no sabemos hasta dónde el Estado podría darle trámite y qué precedente y qué lógica jurídica nos va a sentar para casos donde los podemos llevar hasta el ridículo. Entonces, no sé quién quiera contestar este planteamiento que yo creo que preocupa mucho a la comunidad libertaria, ¿no? Que ante todo pone la propiedad privada como una máxima del ejercicio para después poder hablar de libertades. ¿Quieres entrarle, Liz? Que veía que escuchaba que estabas en este orden de ideas. A mí me dijiste, es que no escuché el último, se cortó. Sí, Liz, no sé si tú quieras entrarle porque estabas en ese mismo orden corta, de ideas. ¿verdad? ¿Se me está cortando mucho? ¿O me escuchan bien? Sí, no escuché el último. Si no hay pizza, ¿me escuchan bien? ¿O también se les está cortando un poco el...? Sí, o bueno, no sé si alguno de ustedes dos quiere entrarle a este planteamiento que arrojo de esta manera. Pizza. Pues mira, gracias. Yo te diría bienvenido, y yo te diría que justamente Sinué comentaba en su participación anterior y Liz nos estaba ilustrando un poquito en este sentido. Yo me sumo a lo que comentaba Sinué. Yo estoy yo estaría más del lado de no fomentar mayor regulación en las plataformas digitales y dentro de su funcionamiento, porque esto solo está empantanando cada vez más la posibilidad de, en efecto, comunicarnos con las distintas comunidades con las que queremos hacerlo. Pero a lo largo de la conversación también yo incluso generaría una pregunta, resultado de la participación de Liz, magistral, como siempre, pero mi pregunta, Liz, es, ¿consideraríamos entonces que el amparo debería terminar, entre otras cosas, por mejorar las plataformas? Y ojo, mi pregunta justamente va entendiendo, si voy a mejorar y a darle su espacio a los ciudadanos, a recuperar ese derecho que tengo, que me parece maravilloso, esto debería de mejorar en todo caso el funcionamiento de las plataformas. Aquí es donde yo siento un cortocircuito, ¿no? La creación del Consejo Asesor de Contenido de Facebook, que lo que dicen es, somos independientes, somos no atenidos en términos de ni recibimos sueldo de Facebook y trabajamos bajo una serie de preceptos públicos bajo los que
establecemos los criterios entre los que determinamos qué sí se vale y qué no se vale de un contenido, cuándo un contenido ofende y está siendo tóxico y cuándo no. Y esto lo pongo rapidísimo contra la balanza que platicábamos al principio de la conversación. Pues sí, esto suena bien interesante, pero a usuarios que mencionan el color negro, hablando de colores, se les sigue sancionando, y a usuarios que mencionan una palabra en particular que no se entiende o no se toma en contexto, me significan una expulsión temporal o una suspensión temporal de la cuenta, ¿no? Entonces, justo tú lo que explicabas, Liz, me hizo pensar en eso, decir, ok, ¿deberá mejorar entonces además las plataformas? No, ya entendí, es que no escuché lo último que decía ay, es que dice OC, perdón, dice OC en la pantallita. No, es que estamos confundidos, no, aquí el tema es que lo único que van a hacer los tribunales es determinar si se violó un derecho humano o no, es lo único. O sea, ni van a regular la plataforma, ni no van es la a versión decir que es lo monrealista correcto. de abrir una oficina sí, de quejas y... no, nada que ver. Acuérdense que los tribunales federales, ¿no? Los tribunales judiciales federales, ellos únicamente determinan el control jurídico en materia de derechos humanos, ¿no? Es decir, determinarán si efectivamente se violó un derecho humano contenido en la Constitución o se violó un derecho contenido en la convencionalidad. Como decíamos, la libertad de expresión. Pero de ninguna manera un tribunal del nivel de un juzgado de distrito, de un colegiado de circuito o del nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden crear una ley, ¿no? Una ley que pueda regular estas plataformas. Pueden interpretar el tema, ¿no? De la legalidad en materia internacional, de lo que señalan, ¿no? Específicamente los derechos humanos con respecto únicamente a la libertad de expresión. Pero no se pueden meter en el sentido de cómo Facebook tiene que determinar su sus reglas de uso y operación, sus reglas de uso, nada, solamente es un tribunal de control, ¿no? Eso es lo que la criminóloga que estaba escribiendo porque evidentemente no es abogada, no es criminóloga la que estaba escribiendo en el Facebook, pues es lo que no entiende, que son tribunales de control, ¿no? Son tribunales de control en ese sentido. Otra cosa sería, mi querido Pisu, que el Congreso de la Unión emitiera una ley para regular plataformas. No, eso es otra situación. Pero Liz, hay una pregunta de fondo. Sí. Ya ha habido sentencias y, por ejemplo, cuando ya... Otra vez se me sigue cortando. Si me escuchas bien, si no es, si me escuchas bien. Ya te escucho, a ver, okay. A ver, el tema es que una sentencia puede terminar en, por ejemplo, en el caso de la Corte, cuando se va a control constitucional, y puede ser el caso porque es un amparo y el amparo en revisión puede llegar a la Corte, sobre todo porque hay una violación, bueno, se aduce una violación directa de derechos humanos y una violación directamente a un fundamental. Entonces, podría llegar en el amparo de revisión a la Corte, yo creo que se va a sobreseer, pero supongamos que llega a la Corte sí podría decir que primero hacer una ponderación, si está por encima la libertad de expresión que la propiedad privada, lo cual yo creo que nos alerta mucho, porque ya esa ponderación de la propia Corte, y más con estos criterios que, por ejemplo, la semana pasada puso por encima de la vida, la libertad, bajo la lógica de la progresión de derechos, digamos, esta Corte se está volviendo algo muy sui generis, ¿no? Pero vamos a suponer que llega a la Corte. La Corte sí puede terminar diciendo, pues el legislador tendrá que regular en la materia. Y ha habido recomendaciones de la Corte, lo cual escandaliza. Y bueno, a lo mejor la Corte, el legislador lo toma como una llamada a misa, pero lo termina poniendo en una Corte. Pero aquí puede ser muy tentador, Liz, que si la Corte termina diciendo, va por encima la propiedad, la libertad de expresión que la propiedad privada, ahí sí hay una ponderación de criterios que yo creo que ese es el tema de fondo que nos debe de escandalizar. Y yo creo que el debate debe de estar centrado en eso. Entonces, ¿tú consideras que a nivel constitucional hoy quien reclama tendría ese derecho legítimo de decir, pues sí puedo llegar a la casa de cualquiera a gritar, aun cuando las reglas que puso un privado, pues están por encima porque es su propiedad privada? O sea,
no nos estamos saltando toda la lógica de los desarrolladores de decir, oye, yo puedo hacer con mi desarrollo lo que me venga en gana, es mi cancha, es mi juego, son mis reglas, es mi pelota. Y llega uno y dice, pues fíjate que no. Claro, claro. Creo que por ahí va el tema de fondo, y Claro. era lo que te invitaba a que reflexionáramos. Sí, te entiendo. Que Sí, te reflexionáramos entiendo. en el fondo. Ya te escuché. Sí, claro, sí te entiendo. No, mira, de entrada te voy a decir que si se sobresee, ¿no? Pues evidentemente existe un recurso de revisión ante los tribunales colegiados de circuito, y evidentemente los tribunales colegiados pues lo único que resolverían en ese amparo que se va a sobreseer, pues sería el actuar legal, ¿no? Del juzgado de distrito. Y evidentemente sí puede llegar hasta la corte, pero a mí me parece que desde una perspectiva judicial, ¿no? Judicial, jurisdiccional, como tú lo quieras ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede emitir una resolución aventándole la bolita al legislativo, ¿no? Es que esto no es competencia de la Corte, es competencia del Poder Legislativo, o darle la pauta, no al Poder Legislativo, por una razón, porque existen zonas de competencia de exclusividad, ¿no? El Poder Legislativo tiene su zona de exclusividad, que es específicamente la creación de normas jurídicas. El Poder Ejecutivo también tiene zonas de exclusividad, reglamentos, circulares, decretos. Y bueno, pues el Poder Judicial también tiene su zona de exclusividad. Lo que sí pudieran hacer es emitir una tesis, ¿no? Una tesis interpretando la norma jurídica internacional y la norma jurídica nacional. Por supuesto, claro que yo estoy completamente de acuerdo contigo que puede caber, además sabemos que la Corte es a modo, la Suprema Corte que tenemos actualmente es a modo, y también tenemos que ser honestos en el sentido de que he emitido resoluciones, ¿no? Que no sé si sea correcto decir que es por ignorancia de la propia norma jurídica o porque violentan el Estado de Derecho a través de la jurisprudencia. Me refiero porque han creado jurisprudencia, han emitido jurisprudencia que permite la retroactividad de la norma jurídica, la jurisprudencia 2022-133, ¿no? En donde confunde la investigación con el inicio del procedimiento. Entonces, bueno, no sé si es por ignorancia de la Corte o porque verdaderamente quiere violentar el Estado de Derecho. Hemos tenido, ¿no? Jurisprudencias como la 2848 del año 2014, que la propia Corte violenta derechos humanos. Entonces, sí, evidentemente no es una garantía, ¿no? En donde la Corte puede abrir la puerta para efecto de que el Estado pueda intervenir y pueda determinar el punto. Claro que Facebook, ¿no? Lo puede hacer, lo puede retirar su plataforma de México si así lo quisiera, ¿no? No sé, me estoy yendo a un caso muy extremo, pero también con la parte que tú mencionabas, ¿no? En el sentido de que se refiere a la propiedad privada, creo que Facebook lo que está haciendo, independientemente de que sea su plataforma, también está prestando un servicio social, ¿no? O sea, me refiero, también está haciendo que nosotros como sociedad interactuemos con ellos. Entonces, de ninguna manera, no me parece desde el ámbito jurídico, de ninguna manera la propiedad privada está por encima, no en ese caso de que son dueños de una plataforma, de que ellos violenten derechos humanos. Al inicio de la conversación, yo señalaba 3 puntos de por qué Facebook puede ser en el derecho mexicano considerado como un acto equivalente de autoridad. Entonces, debemos observar precisamente lo que determina la parte de la ley de amparo, lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Existe esa, y sobre todo cómo ha venido actuando este gobierno, ¿no? Que de repente puede tomar esto como una excusa para efecto de emitir norma jurídica y decir, no, ¿sabes qué? Yo, Congreso, como ya estoy viendo la problemática, vamos a regularlo. Eso sí puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero ello no implica que los ciudadanos no tengamos el derecho de acudir ante las instancias judiciales y en materia del Poder Judicial Federal, hacer efectivos nuestros derechos. Entonces, bueno, tendríamos que ver, ¿no? También como ciudadanos, pues qué es lo que... Y además, yo te voy a decir algo, si el Congreso determinar intervenir a través de la creación de una norma jurídica, también existen los medios idóneos para solicitar la inconstitucionalidad de la norma jurídica, ¿eh? O sea, digo, tampoco es tan fácil, ¿no? Ese es el tema. Uh-huh. Un poquito, cuando hice la anterior pregunta, te decía, Liz, yo creo que no nos debe de escandalizar
que se admita el juicio. Al final del día será un juicio más para Facebook y será un juicio más para el juzgador que llevará, y ya después veremos qué va sucediendo durante el juicio. Yo creo que el acceso a la justicia nadie lo está, yo creo que en algún otro momento de la historia y de la historia del amparo hubiera escandalizado a muchos, pero hoy yo creo que no escandaliza a nadie, ¿no? Que el amparo proceda. Parecería que va a sentar un precedente, pero al final del día es un acceso a la justicia. Pero ahora el tema es el de fondo. O sea, de verdad, ahorita decías algo que me preocupaba un poco. Decías, parecería que Facebook toma una acción de un rol social, de un servicio social, pero eso es una externalidad positiva. O sea, Facebook no buscaba eso. Facebook es un negocio. O sea, que como una externalidad positiva, la gente se comunique y tengan una actividad de socialización, eso no quiere decir que ese es el objetivo primario de Facebook. Dice por ahí un programa, cuando algo es gratis, tú eres el producto, ¿no? Y es que eso cuando la gente le da like, le da clic a términos y condiciones y los acepta sin saber más, pues es que ya aceptaste las reglas de un privado. Y ahora preocupa que con la progresión de derechos alguien pueda decir, pues fíjate que las reglas de los privados, si cumples un rol social, que además tengo que puntualizarlo, es una externalidad positiva, porque eso no es lo que buscaba, pues te conviertas en el objeto de todas las críticas y de toda la posible voracidad del Estado por regularte. Por eso decía Alice, me preocupa que el éxito de un empresario se convierta en su propia soga al cuello. Y eso cuando lo platicaba con Víctor, eso es lo que daba origen a este foro. Porque decíamos, ¿hasta dónde vamos a llegar con un precedente judicial de este tamaño? ¿Hasta dónde lo vamos a poder llevar al ridículo? Como les decía, pues en el caso de que pues, se haga una organización, digamos, una iglesia, para ciertos fines y alguien que no coincide con los fines de la iglesia diga que se violentan sus derechos y obliguen, por ejemplo, a esa iglesia a decir que, bueno, en aras de que se violaron sus derechos humanos cuando pues esa iglesia no pretendía ser abierta a todo el público, pues el Estado entre y regule, ¿no? Ese es el tema, yo creo que de fondo que hay que desmenuzar en aras de la libertad, que es la que defendemos desde los foros liberales y libertarios. Si no, creo que ibas a decir algo al respecto. Sí, gracias, Octavio. Bueno, a mí me parece, bueno, primero, pues es todo un tema, es todo un debate, vamos, no está fácil, no es como blanco o negro, ¿no? Pero bueno, a mí me parece bien que como usuario, hablando de este amparo, pues tú tienes una inconformidad, pues puedas acudir con la autoridad, ¿no? Y pues, vamos, emitir esa inconformidad, ¿no? Y en este caso, tengo entendido que la autoridad le ha pedido a Facebook una explicación, ¿no? De por qué es que no se le permitió subir esta fotografía, ¿no? Entonces, pero yo creo que el estado de las cosas actualmente es propicio para que haya para que haya contrapesos, ¿no? Porque por un lado, pues están las leyes, por otro lado están los términos de las plataformas y yo creo que debe de existir, o sea, vamos, lo bonito del asunto es que hay esa posibilidad, ¿no? O sea, están las reglas de las plataformas y redes sociales y bueno, pues aquí está donde le están diciendo al usuario, bueno, pues tú estás incumpliendo, bueno, pues yo tengo esa libertad de ir con la autoridad e inconformarme y entramos a un proceso en donde va a haber contrapesos, pero sí estudiando, digamos, viendo cómo se han comportado ciertos escenarios en otros países, sí tenemos el modelo europeo que ha sido más restrictivo en cuanto a la regulación de las redes sociales y ya tenemos temas ahí como que en Alemania se están criminalizando la información falsa. Entonces, me parece a mí un tema ya donde hay excesos de parte del Estado.
¿no? Pero de nuevo, esto no es para decir, cuando digo que hay excesos de parte del Estado, no significa que esté defendiendo a las redes sociales, porque como ya lo decía en otra intervención, no hay que idealizarlas, ya lo dijiste tú, lo dijimos todos, son negocios que hacen dinero de la información por igual, mala y buena, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya estamos en algo que suena como a excesos, ¿no? Y digo, yo soy el principal crítico de la información falsa y de la insensatez humana y de que cómo podemos estar con esos temas, pero defiendo el derecho de la gente de decir sin sentidos ahí en las redes sociales, ¿no? Pues hay que, vamos, que tenga precisamente ese derecho de expresarse, ese derecho de regarla, pero que también tengamos, vamos, yo voy por el lado de la educación versus el de la prohibición, ¿no? Es decir, habrá que trabajar en otras áreas, ¿no? De concientización y de educación y etcétera, pero vamos, la libertad de expresión no se da y no se quita, es una cosa que es y que ahí debe de estar para lo racional y para lo irracional, nos guste o no. Entonces, a mí me parece que vamos, estas regulaciones, estos contrapesos que existen, ahí están y hay que dejarlos interactuar. Lo que sí es que hay que ir refinando la parte de las regulaciones, de las autorregulaciones que tienen las redes sociales, y hay que pugnar porque existan siempre estos contrapesos, porque por la parte de los estados, pues va a ser la regulación del gobierno del momento. Hoy tenemos en México a un senador Monreal, ¿no? Que estaba proponiendo ahí que se regularan como si fueran, pues, como si fueran lo mismo que las líneas de transmisión, ¿no? Cuando son las plataformas, pues son otros entes diferentes. Y bueno, pues también había ahí como un cierto dejo de revanchismo, como que pues no nos callen. Igual tenemos el caso de Estados Unidos, en donde unos dicen una cosa, otros dicen otra. No es que no nos regulan nada, más que nos regulan demasiado. Y ayer estaba Donald Trump y a unos les parecía, a otros no les parecía. Hoy está Joe Biden, es lo mismo, a unos les parece, a otros les parece. Entonces, como que no hay que apoyarnos demasiado en el Estado como un Estado defensor de que, pues es que lo que vi en las redes sociales no me gusta y está horrible y esto, y caer en estos excesos de que esto nos está matando, pues que venga el gobierno y nos ayude y nos lo resuelva. No puede ser así, no podemos ponerle estas muletas mentales a la gente para decir, mira, aquí te llevo por el camino de la información verdadera para que no te pase nada, ¿no? Yo creo que no podemos también caer en eso. Entonces, yo creo que debe ser lo mismo que el espacio público de conversación, en donde pues cada quien es responsable y cada quien tiene la libertad de expresión, que no es nada que alguien te va a venir a dar. Lo mismo debería de aplicar en las redes sociales, y que cualquier inconformidad, pues precisamente está la libertad de cometer esos errores, pero también está la responsabilidad de pagar por ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que las cosas, los balances que ya están ahí, yo creo que son más que suficientes, pero habrá que irlos afinando, eso sin duda, ¿no? Emilio, decía un buen amigo, porque además pues, es el tema, es el ejemplo, creo que por excelencia para este asunto, el de Donald Trump, ¿no? Un día Twitter le baja el switch y decía un amigo, es que ese día eliminaste al ciudadano más importante, lo eliminaste del mundo, ¿no? No puedes hacer eso, no puedes eliminar al presidente de los Estados Unidos de la vocería del planeta, ¿no? Y no es tan fácil, o sea, eso sí, claro que tiene que estar regulado, y le digo, pero ¿por qué? O sea, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, él le dio clic a acepto los términos y condiciones, y acepto que en cualquier momento me pueden bajar el switch. Dice, pero además, le digo, va más allá, porque en México estamos acostumbrados a medios concesionados. Pero el día que dijo mentiras, todos le bajaron el switch a Donald Trump, ¿no? Lo bajaron de las cadenas nacionales y dijeron, no vamos a permitir que este cuate siga diciendo mentiras. Pero fue una decisión de particulares en el uso de sus negocios, que en ese momento el usuario pudo haber dicho, oye, pues ¿qué le pasa a la televisora? Y castigarla con el desprecio de irse a las plataformas online, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que el consumidor puede
castigar a los oferentes de diferentes productos y servicios. Al final del día, las redes son un producto y un servicio, o un producto digital, no un servicio digital. Entonces, idealizar o romantizar, parecería que lo que estamos haciendo es romantizando la idea de que Facebook es el foro y que las redes sociales son el foro del planeta y por lo tanto, no, porque, insisto, creo que estamos castigando al emprendedor. Y parece que ahí tendremos que centrar el debate, porque al final del día, pues es un empresario que tuvo éxito. Y alguien me va a decir, oye, pero es que pues si no estoy en Facebook o no estoy en Twitter, pues me estás bajando el switch de la conexión al planeta. Pues papacito, aquí podríamos decir una cosa. Facebook y Twitter no tienen monopolio. O sea, es un mercado abierto y en cualquier momento podría surgir otro oferente de otra red social y entonces va a decir, pues en mi red social pongo mis reglas, pongo mi juego y pongo mis condiciones. Y parecería que tendríamos que estar castigando constantemente, como si los legisladores, por cierto, fueran tan brillantes, cada nuevo intento de red social. Ese es el paso que preocupa en generar un precedente judicial de esta naturaleza. O sea, por eso creo que, insisto, creo que para los tres el tema es, ¿de verdad está por encima de la propiedad privada bajo toda la literatura libertaria y liberal y de ejercicio? O sea, decía creo que Rothbard decía, sin propiedad privada la libertad es mera quimera, ¿no? O sea, si no tienes propiedad privada, si no tienes algo tangible, la libertad es pura fantasía. Entonces, si no le garantizamos a empresarios como los dueños de las redes sociales el ejercicio de su propiedad privada, porque pues, al final del día ellos son los desarrolladores de su juguete y nosotros aceptamos estar ahí, pues el mensaje que estamos mandando de respeto a la propiedad privada es grave. Creo que ese es el debate. ¿De verdad vamos a poner por encima la libertad de expresión en foros privados? Sí, no, es que perdóname, pero la libertad de expresión no tiene nada que ver con la propiedad privada, nada que ver. O sea, como propiedad privada, tú estás realizando tu negocio, ¿no? En el caso de que tú hablas de Facebook, también quiero comentarte que la propiedad privada no es contraria al ejercicio de un derecho. Evidentemente, el amparo también se puede interponer en contra de particulares. Entonces, la propiedad privada, tú tienes que hacer una ponderación también de los derechos humanos y de ninguna manera puedes la propiedad privada ponerla, por muy libertario que seas, ponerla por encima, ¿no? De un derecho que a nivel social es importante. Y no estoy hablando como persona que no soy libertaria, o sea, estoy hablando como jurista. Entonces, no puedes decir que ejerciendo, ¿no? Tu derecho a la propiedad privada puedes dañar a los demás, ni menos un derecho humano. Creo que por ahí el tema está equivocado, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Tú lo estás tomando, ¿no? Pero permíteme. Tú lo estás tomando desde el punto de vista de literatura, pero no lo estás tomando desde el ámbito jurídico. Mi discurso es absolutamente jurídico. No estoy hablando de una literatura, ¿no? De tipo libertario, que al final del día, bueno, pues yo respeto muchísimo, pero también es cierto que la norma jurídica es importante. Y como yo lo dije anteriormente, ¿no? Sí me parece grave que a través de este tipo de resoluciones el Estado puede intervenir y crear una ley para la conducción de las redes sociales. Pero yo no creo que tiene nada que ver en una afectación, es decir, Facebook no pudiera argumentar que con este amparo se le está afectando su cuestión privada, su derecho a la propiedad privada. Entonces creo que el discurso está siendo desviado, ¿no? Del tema jurídico. Insisto, mi metodología es estrictamente jurídica. Entonces creo que no es conveniente o no es prudente que los argumentos que yo estoy dando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Los quieran desviar, ¿no? Con literatura, y está bien, insisto, yo la literatura la respeto muchísimo, pero no, metodológicamente no es correcto. Yo creo que lo correcto sería hacerlo a través de otra norma jurídica, no desde la parte de la metodología.
Entonces, creo que los argumentos que yo he vertido sí están siendo confundidos, insisto, pero al final del día, pura cuestión jurídica es el tema que yo abordé aquí, ¿eh? La literatura Oye, Liz, está bien, pero no pero acaso puedes en el tema del determinar eso, aborto, no acaso en el tema del aborto recientemente la Corte acaba de decir que tomó en consideración argumentos de literatura, religiosos, ideológicos, culturales, resoluciones internacionales de cortes de derechos humanos de la Corte Interamericana, presidentes de Estados Unidos. O sea, la Corte cuando entró al tema dijo, hasta la literatura la tomamos en consideración. No, bueno, pero ese es un argumento. Pero la Corte se basa, la Corte al final del día va a entrarle si tú me dices un montón de argumentos, Luis. Si tú me dices en qué literatura, yo acepto tu argumento. Si tú me dices en qué literatura. No, porque eso de que tú hables de literatura desde una perspectiva de denotación amplia, no, tampoco tiene el argumento jurídico, definitivamente no. Oye, Liz, entonces, te estoy hablando de la resolución de la Corte de la semana pasada, del aborto. Sí, claro, por eso te digo. Y así lo expresaron. No, tomaron en consideración no solamente la Corte, las resoluciones de la Corte Interamericana y evidentemente también la parte de la no criminalización hacia la mujer, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Con esa emisión de la Corte. Entonces tú estás cayendo, ¿no? En el silogismo. Ahorita ya te pasaste a la resolución de la Corte, pero en tu discurso anterior tú estabas cayendo en un silogismo que es falaz por una razón, porque tú decías que todo lo que el Estado determine desde una perspectiva judicial, ¿no? Va en contra de la propiedad privada y va en contra de la parte de lo libertario. Creo que no. Creo que se debe hacer como que un justo medio, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en este sentido para efecto de que nosotros podamos determinar. O sea, el hecho de ser libertario no quiere decir que la norma jurídica no pueda aplicarse. No quiere decir que el Poder Judicial no pertenezca al Estado. Eso sí, insisto, si el Estado emite normas como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como decía Víctor, que viola las libertades a través de los derechos humanos, ese es otro tema, Pero insisto, o sea, tú no puedes determinar, y además la Corte, por eso te digo, si tú me dices en este momento, ¿ante qué literatura se basó? Seguramente una literatura médica o una literatura que argumenta un dicho jurídico, pero no una literatura así que determine, es que como la literatura lo dice, pues eso es cierto. No, para que la Corte emita una resolución, que insisto, no estoy en favor de todas las resoluciones que emite la Corte, por supuesto, eso lo he dicho en todos los casos, pero tampoco estoy a favor de que el Estado de Derecho se vulnere. Y el Estado de Derecho no es otra cosa más que la norma jurídica se observe siempre y cuando se respeten los derechos humanos de todas las personas. Ese es el punto. Claro, el derecho humano puede ser constituido desde un Estado populista. Eso es lo que no debemos permitir. El derecho humano puede estar constituido desde un Estado neofascista. Es lo que no debemos permitir. Entonces, yo creo que los libertarios tenemos que elevar el discurso, ¿no? Y determinar cuál es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo no tengo la especialidad que tiene PISU, ¿no? En las plataformas y todo el tema. Pero en mi caso, que yo soy jurista, sí nosotros debemos determinar una norma jurídica libertaria, pero con buenos argumentos. Porque si no esos argumentos de que no, pues es que el Estado y que la propiedad privada está por encima, no. Entonces, ¿sabes qué? No vamos a llegar a ningún lado como libertarios, porque no tenemos ni siquiera un sustento de tipo científico. Creo que ese es el punto, ¿no? ¿Cómo consideras que se va a fijar la litis? O sea, ¿cómo? No, bueno, yo no te puedo decir, será muy irresponsable de mi parte porque ni siquiera tengo acceso al expediente, ¿no? Ni siquiera tengo acceso al expediente. Entonces, desde el punto de vista que te estoy comentando, desde el derecho humano a que específicamente se pueda violar la libertad de expresión, si hay una violación a la libertad de expresión por parte de Facebook, ya di los elementos de la Ley de Amparo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo pudiera determinar como autoridad, como equivalente a una autoridad, pues evidentemente se tiene que proteger ese derecho humano. La litis ya está fijada. De entrada, la litis está fijada por lo que tú decías, ¿no? Todos tenemos acceso a una justicia y además no nos debe causar furor el hecho de que hayan admitido el amparo. No, sí es cierto, tienes razón, porque el amparo se puede sobreseer. La litis ya está fijada. Desde el momento en el que se admitió el amparo, la litis está fijada, ¿no? Y la litis es específicamente eso, la violación de un derecho humano, ¿no? Que se refiere a la libertad de expresión. No sé cómo vaya a resolver. Yo también creo lo mismo que tú, evidentemente sí. También creo que el amparo se puede sobreseer, eso también lo
creo, por supuesto que sí, pero insisto, no debemos llevar el discurso más allá de que si la Corte emite algo, pues entonces está violando un derecho humano o ya está violentando el derecho humano a la propiedad privada. Tendríamos que analizarlo bien. Yo creo que no sería tan de tajo, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva jurídica, insisto yo, no desde el ámbito de la literatura. Ese es el punto. Entonces la pregunta obligada sería, tendríamos que generar una legislación para no violentar el Estado de Derecho que se centre más en la protección de la propiedad privada, para que no pudiéramos caer en la tentación de un exceso de decir que la libertad de expresión puede ir por encima de las reglas de un privado. ¿Sería esa una de las conclusiones, Liz? Sí, definitivamente pudiera yo decirlo, pero lo tendría que analizar bien, de verdad. Ya yo lo único que les estoy comentando es cómo debe la norma jurídica específicamente llevarse a cabo, ¿no? Desde un plano estrictamente jurídico, sin olvidar que la norma puede tener matices populistas, neofascistas, etcétera. Eso sería lo que nosotros tendríamos que atacar. Querido Víctor, si te parece bien, entramos en una ronda de conclusiones. Previo a que, no sé si quieras compartir en corto algunas preguntas del público que pudiéramos hacer a los ponentes, pero si podemos, Emilio, Sinué, Liz, algunas pequeñas conclusiones en 1 o 2 minutos para que, si Víctor lo considera pertinente, entremos a alguna pregunta del público. Sinué, por favor. Yo creo, perdón, Octavio, que ya podríamos llegar a las conclusiones. La discusión en redes sociales, bueno, se ha limitado a otros temas, por desgracia. Entonces, creo que sería muy útil contar con un posicionamiento final por parte de nuestros ponentes. Octavio, muchas gracias. Claro que sí, Víctor. Pues si no hay, ¿cómo concluyes este tema? Digo, creo que quedó claro el tema de que la admisión del amparo no nos debe de alertar, es un tema de acceso a la justicia, pero yendo a una posible ponderación de valores, que es lo que va a tener que hacer el juzgador y que va a afectar en la sociedad al final del día o va a generar un precedente en la relación con las redes sociales, ¿cuáles serían tus conclusiones, Sinué? Bueno, pues las conclusiones a las que llego, pues es que es un tema pues muy complejo, digo, ya lo traíamos todos en el radar, pero entre más aprendo, ¿no? Y aquí de la doctora Liz, de las experiencias de Pisu, y entre más rebotamos aquí el tema, más me convenzo de que este es un tema que hay que verlo caso por caso, de manera empírica, o sea, es decir, hay que revisar, hay que analizar cada caso, pero sin duda que para mí es importante que lo veamos desde el punto de vista de la libertad de expresión y de asignarle a cada actor el peso de su propia responsabilidad sin idealizar a nadie, sin idealizar a las redes sociales como unos adalides de la expresión o de la libertad de expresión o de la información, etcétera, puesto que sí tienen estas cosas buenas, sí tienen esta parte positiva, tienen esta potencia de llevar la información, pero así como tienen esta potencia de llevar la información y de amplificarla, la información buena, pues también pueden llevar la desinformación. Entonces no podemos idealizarlas, y entonces tampoco podemos idealizar la intervención del gobierno. Entonces estas dos entidades tienen que estar balanceadas. Acá en las redes sociales pues, tiene que haber estos términos, estas condiciones. Acá el gobierno pues evidentemente está para poner orden, está para garantizar los derechos, y tan importantes son unos como otros, porque en determinado momento cada quien va a tener agendas, independientemente de la misión que puedan tener, de los valores que puedan tener, pues tienen agendas, tienen visiones políticas, e independientemente
de las leyes y independientemente de lo constitucional, el gobierno de turno va a tener inclinaciones. Entonces, me queda a mí claro que estas dos cosas, las redes sociales y el gobierno, tienen que hacerse contrapeso. No podemos caer y responsabilizar a uno o responsabilizar a otro, porque ahí en medio está la parte del usuario, está la parte del ciudadano que desde siempre ha traído, pues el discurso que vemos aquí no es que las redes sociales nos estén echando a perder, sino que ya somos así, nada más que ahora lo vemos en tiempo real y lo vemos en todo el mundo, ¿no? Y lo vemos amplificado muy fácil, pero no es que las redes sociales nos estén haciendo así, ya somos así, nada más que ahora nos queda más claro, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las conclusiones, y yo creo que no podemos convertir a la democracia como en una negociación entre compañías tecnológicas y medios privados e instituciones políticas, ¿no? Simplemente es una cancha es una cancha de juego y vamos, están estos actores que van a estar siendo pesos y contrapesos, ¿no? Y pues bueno, concluyo ahí, cedo el micrófono y agradezco mucho a México Libertario, a Víctor, a ti, Octavio, y muchas gracias a Liz y a Pizzu por la charla de hoy. Muchas gracias. Y bueno, Pizzu, ¿cómo ves? ¿Cuál es el mensaje que le quieres mandar a la audiencia y a quien vaya a ver? Pues seguramente muchos ven el principio y luego se saltan ahí a pedacitos, pero al final siempre mucha gente llega a ver en qué concluimos los videos. ¿Cuál sería el mensaje que le mandarías a la gente como parte de las reflexiones de estos momentos de reflexión que tuvimos? Pues de entrada que vean el principio de la sesión, porque les va a encantar escuchar lo que de inicio se estuvo compartiendo, pero hay algo importante y con esto agradecer además a México Libertario la oportunidad y la invitación para participar en esto. El tema, me parece, lo señalaron Sinue y Liz en varios momentos, es multifactorial, es sumamente complejo porque además estamos en terrenos que además son poco explorados cuando lo vemos desde lo digital. El doctor Alejandro Pisanti dice algo fabuloso, dice, a ver, cuando algo en lo digital se te complique, sí, quítale lo digital. Y en este sentido, nos quedamos precisamente con aquellos comportamientos que están regulados, aquellas acciones que ya están legisladas. El que esté yo dentro de mi casa no me permite asesinar a nadie de manera impune, no me permite violar los derechos humanos ni de mi familia ni de mis visitantes. Sin embargo, sí tengo mucho control de cómo y cuándo suceden ciertas cosas en mi casa. Me parece que poco mencionamos en esta ocasión al usuario y el papel que los usuarios tenemos en la forma en la que las redes sociales se han visto obligadas a crecer, a agregar y evolucionar sus términos de uso y condiciones. ¿Y a qué voy? Evidentemente no pretendería culpabilizar o decirle al usuario, te lo mereces, ¿no? Pero sí también creo que hay un espacio importante en el siguiente sentido. Crecimos en un internet y en unas plataformas digitales que de inicio nos dieron una falsa sensación de anonimato. Y bajo ese anonimato encubrimos mucho de la posibilidad de generar, siguiente punto, una toxicidad en el uso, en la violencia verbal que ha ido creciendo y que hemos visto que incluso en el caso del presidente Trump, que comentabas tú, tratándose del hombre más poderoso del mundo, pues bueno, esa no fue la media que se consideró para censurar su cuenta. La media fue lo que dijo ese señor o lo que diga el Pizzu pone en riesgo la integridad física de las personas. Sí, para afuera. No hay mucho más media que hacer porque lo que él está diciendo es tomen este tipo de sustancia para curarse, ¿no? Quien diga eso y ponga en riesgo a los usuarios y su integridad física no es bienvenido en esta red. Entonces, este sentido de anonimato falso que todavía prevalece mucho, porque además, por favor, usuarias y usuarios, quítense ya esa idea. El sentido de anonimato en la red hoy es más complicado de conseguir, entonces no, es muy fácil ya determinar de dónde vino una comunicación,
quién la generó y no se confíen a la idea de, pues al cabo estaba conectado en casa de mi abuelita con su Wi-Fi y a ellas a la que van a meter al bote. No, de ninguna manera. Y esta moderación y me quedo con varias cosas. El primero es el aprendizaje que a partir del día de hoy Liz nos comparte en el sentido de decir, independientemente de en dónde suceda, tenemos derechos que son inalienables y para los cuales las autoridades están incluso, no se les pregunta, están obligadas a tomar acción. Creo que eso es muy bueno cuando acercamos esto al concepto de las redes sociales que equivocadamente hemos pensado que no es que no fueran tierra de nadie, es que eran tierra de Zuckerberg o tierra de, ¿no? Y no, son evidentemente también en este sentido espacios compartidos que se están autogestionando y regulando en muchos sentidos hasta llegar a un reglamento. Y finalmente, el aprendizaje que hemos tenido a través de los intercambios que hemos estado teniendo el día de hoy, en el que la moderación y las reglas de espacios de convivencia digitales son tan sencillos en grupos pequeños como complejos en grupos de mayor volumen. En grupos chiquitos es bien fácil que pongamos reglas y que primero que la viole entre todos digamos, no se vale decir groserías, vas para afuera un ratito, ¿no? Ya cuando tengo que hacer esto con ese mismo grano fino, pero con miles de millones de usuarios intercambiando contenido, era inevitable, por un lado, el uso de sistemas automatizados de inteligencia artificial y algoritmos para tratar de cachar estas palabras que de entrada serían indeseables. Sin embargo, el mismo Facebook ha reconocido, hoy tienen un gran reto precisamente porque aunque hay una combinación de inteligencia artificial y grupos humanos que además me parece que son de los grupos humanos expuestos a lo peor de contenidos que se puede encontrar en el entorno digital y moderarlos. Hoy hemos hablado de los usuarios que tendríamos la razón y se habría cometido una injusticia. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar juntos de lo oscuro que puede ser cuando hablamos de la toxicidad en el lenguaje para muchos grupos, lo oscuro que se puede convertir Internet. Entonces celebro y agradezco que ustedes estén convocando este tipo de conversaciones, celebro y agradezco mucho el que como usuarios mismos nos estemos ayudando a enterarnos de que hay derechos que son inalienables, pero por el otro, invitaría mucho más a una participación de los usuarios en la generación, que lo decía Sinué, de una cultura digital. Es decir, pocas veces pensamos o meditamos después de picar send qué pasa con los textos que generamos. Y me parece que en general es importantísimo que nos volvamos un poco más conscientes de que yo lo dije varias veces en broma, ¿no? El uso de la palabra negro cuando estoy hablando de colores, pues no debería de ser equivocado nunca, jamás, ¿no? La pregunta correcta ahí quizás sería la forma en la que lo fraseé permitió pensar lo contrario, porque si es así, ya nos dijo Liz, hay derechos humanos e inalienables para los que yo podría recurrir, pero a lo mejor mi conversación, la gente en el fútbol le grita con una facilidad a los porteros una ofensa que consideraban chistosa hasta hace poco tiempo, pero que hoy ya afortunadamente a muchos nos agrada el que quede claro que, oye, de chistoso nunca tuvo nada, ¿no? Entonces, hay un gran tema aquí. Agradezco mucho esta oportunidad de aprender y de compartir, pero confío en que tengamos oportunidad de hacerlo no una, sino varias veces y más con gente del nivel con el que he tenido la oportunidad de aprender el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pesu y Sinué, y seguramente mi querido Víctor, que es todo un personaje de primer nivel, tuvo a bien darle por respeto, por cariño, la palabra a Liz para abrir seguramente el foro, y pues tendrías que, mi querida Liz, cerrarlo con broche de oro, seguramente con una apreciación siempre fina en lo constitucional, en la parte legal, y bueno, pues agradeciendo la participación de ambos. Liz, por favor. Muchísimas gracias, no, hombre, pues yo también agradezco la oportunidad, de verdad, gracias a Víctor, gracias a ti, a Pisu, a Sinue, que definitivamente siempre me toman en consideración. Para mí es un gusto y un honor siempre estar con los libertarios. Ustedes saben que yo soy partidaria siempre de la libertad, pero bueno, pues eso no implica, ¿no? Porque también soy jurista, quizás por eso yo tengo esa visión. Eso no implica que no debe estar regulado por el Estado de Derecho, que no es el Estado, que el Estado es el que tiene que regular todo. No, Estado de Derecho es simplemente
la norma jurídica, observarla, ¿no? Y afortunadamente tenemos el sistema interamericano, afortunadamente, que en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ahí decían, Convención Interamericana, no, es Corte Interamericana de Derechos Humanos y es Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos estas normas supranacionales, ¿no? Que pueden evitar que un Estado pueda violentar las libertades de las personas. Pero ello no implica que una libertad no tenga que ser reglada por el derecho, por un derecho libertario, insisto, ¿no? Porque en caso contrario, pues entonces se convertiría en otra cosa menos en libertad. Definitivamente yo sí creo que en este tipo de redes sociales se tiene que regular el derecho de los demás por el derecho. A ver, otra vez, ¿no? No por la parte del Estado. Y no podemos, nosotros, digo, si queremos una sociedad justa, no podemos nosotros determinar un derecho humano que lastime a los demás, ¿no? Como decía Piso acertadísimamente, o sea, el punto de ver qué pasa con los usuarios, de ver hasta dónde al usuario le estás causando una violación de derechos humanos. Y bueno, pues definitivamente, pues eso lo determinarán las autoridades judiciales. Y ojalá, porque en eso sí yo no puedo apostar, ojalá y esas autoridades judiciales lo determinen de una forma justa y de una forma correcta. Entonces, bueno, pues agradezco infinitamente, a mí me encanta estar aquí con México Libertario, me encanta compartir mesa con Pisu, ¿no? Un tipo extremadamente inteligente, con Sinue, también con el moderador, con Víctor. Muchísimas gracias. A sus órdenes siempre. Buenas noches. Pues esos aplausos para ustedes, queridos amigos, y antes de cerrar, pues evidentemente, y agradecerles la participación en este foro, pues quiero darle la palabra seguramente a Víctor, que además de darles el agradecimiento, seguramente hará algún tipo de avisos sobre próximos foros o algún aviso sobre las redes sociales bueno, Víctor siempre tiene algún mensaje para cerrar los foros. Les agradecemos haber seguido, veo que todavía están conectados bastantes personas ahí en las redes sociales. Y pues, mi querido Víctor, es tuya la palabra para cerrar el foro, agradeciéndote también, como siempre, todo el esfuerzo que haces en México Libertario para generar estos espacios de análisis, de discusión y poner temas siempre, pues no solamente controversiales, sino de impacto real en la vida de la gente. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Octavio. Gracias, Lynn. Gracias, Emilio. Gracias, Sinue. Yo creo que fue un ejercicio de altísimo nivel que realmente va a dar muchos elementos que pensar, que discutir al público. Y bueno, esperemos que este no sea el último evento. Realmente hemos hecho varios en relación con redes sociales, la intromisión del Estado, en temas como, por ejemplo, el espionaje cibernético. En fin, vamos a seguir haciendo muchos más. Yo les agradezco realmente la contribución. Bueno, tenemos siempre eventos. El próximo jueves vamos a transmitir uno sobre energía nuclear a las 8 de la noche, de nuestra colaboración con Somos Innovación. Tenemos presentaciones de libros, en fin, tenemos muchas cosas. Yo les agradezco mucho, porque bueno, este tipo de eventos me parece que no se hacen muy constantemente. En México es una desgracia, nos quedamos siempre en la discusión del día a día, que si López Obrador le dijo tal cosa a tal persona y si tal persona le dijo y que si está pensando tal o cual cosa. Y bueno, me parece que en todos estos temas de dimes y diretes vamos perdiendo la oportunidad de construir un país mejor. Y bueno, un país mejor se construye con buenas discusiones públicas, con elementos que se le dan a las personas, a la gente que visita estos eventos. Y me parece que en lo que a nosotros respecta, con la colaboración de Liz, Pisu, Sinue y Octavio, me parece que cumplimos cabalmente este objetivo. Muchas gracias a todos, gracias a
al público de México Libertario. Yo espero que el día de hoy esté el video ya en YouTube y bueno, puedan ya mañana muy tempranito ya verlo para que puedan volver a revivirlo, pero también distribuirlo y ayudarnos a amplificar el impacto del mismo. Muchas gracias, Octavio, te dejo nuevamente, nada más pues, para decir adiós, y creo no se me ocurre que otra cosa podamos decir. Muchas gracias a nombre de México Libertad. Pues no, muchas gracias a ti, Víctor, y yo creo que, como bien lo dijiste, esperamos a que la gente esté atenta a las redes sociales, a los diferentes eventos, y nuevamente, Sinué, Luis, Emilio, Pisu, muchísimas gracias, y bueno, qué fantástico tener a gente con esa claridad en la exposición de sus hijos. Que tengan una extraordinaria semana y nos estaremos viendo próximamente aquí conforme Víctor nos vaya a convocar. Que tengan buenas noches. Buenas noches, felices fiestas. Buenas noches. Igualmente, gracias. A todos, gracias.